tendencia la destitución de 6 ministros del gobierno peruano por parte de la presidenta Dina Boluarte. Esto se da en medio de las investigaciones por el Rolex Gate, es decir, luego de que la policía peruana entrara a la casa de la presidenta y al Palacio de Gobierno en busca de los relojes. Señor, porque aparecía con ellos en público, pues para conversar sobre todo lo que está ocurriendo en ese país andino. Tenemos en línea telefónica a Luis Benavente, experto en política peruana. ¿Qué hay detrás de este Rolex Gate y qué está pasando con Dina Boluarte? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Buenas tardes, Dina. Muchas gracias por la invitación. La situación en Perú nuevamente es crítica, de una nueva crisis política, de una nueva forma de inestabilidad. Esa fue un hecho inesperado. Creo que los peruanos somos muy hábiles en encontrar nuevos formatos, nuevas formas para la inestabilidad política. A la presidenta Boluarte se le ocurrió lucir un reloj Rolex y ahora no sabemos si es uno o dos, se habla de 15 y de pulseras carísimas, etcétera, lo cual no es algo muy usual, ¿no? Sabemos que los ingresos de ella no han sido ni son como para tener ese tipo de lujos. Eso ha generado una crisis muy fuerte. Hay una investigación fiscal que ha llegado al punto de intervenir por la fuerza la vivienda de la presidenta Boluarte, donde ella reside. Ella no reside, a diferencia de otros presidentes, en Palacio de Gobierno. Ella vive en su casa de siempre, donde se allanó el lugar para la búsqueda de información para esa investigación fiscal. La presidenta ha hecho esfuerzos por tratar de mantener ciertas alianzas políticas, dado que esta situación puede conducir a una vacancia por incapacidad moral, lo cual establece la Constitución política en Perú, que no es más que un impeachment a la peruana. Y esto de acá pone en riesgo a la presidenta, pero 3 fuerzas políticas se han encargado de darle respaldo, 3 fuerzas políticas de derecha, con lo cual no lograrían los 87 votos para lograr la vacancia de la presidenta de momento, ¿no? Lo cual no quita que siga en curso la investigación fiscal. Junto con eso se ha producido la crisis ministerial del día de ayer. Al momento en que la presidenta tomó juramento al nuevo gabinete, donde hubo 6 cambios de ministro, 3 ministros ya habían renunciado. El ministro de Comercio, la ministra de la Mujer y la ministra de Educación ya habían renunciado unas horas antes, ¿no? No sabemos Ahora, si Luis. ellas sabían. Sí, Sí, Luis, Rafael, ella está, buenas tardes, ella está obligada por ley a declarar los Rolex que tiene, una pulsera Cartier de $58,000, unas joyas por valor de 450,000 euros. ¿Eso la ley lo exige? sí, claro, ella debió declarar todo su patrimonio, mueble, inmueble, en fin, ¿no? Y eso no estaba en la declaratoria de ella, ¿no? Ok, Ahora, ese es Habla de el un Rolex que fue. fundamento, ese es el fundamento para la Pero investigación. hay que recordar para nuestra audiencia que Dina Boluarte asume la presidencia en Perú luego de la destitución de Pedro Castillo e Sí. inicialmente tenía la promesa de un adelanto de elecciones para tratar de subsanar por la vía electoral la crisis política en la que se veía sumido el Perú después de la salida de Pedro Castillo. Sin embargo, esas promesas quedaron atrás y se pospuso. ¿Cuánto tiempo tiene gobernando ya Dina Boluarte? Exactamente 16 meses. Ella asume el mando del país por un conducto constitucional. Subrayo esto dado que hubo una campaña internacional para quitarle legitimidad a su mandato. Ella fue una presidenta que asumió de una manera absolutamente constitucional el mando del Perú tras el intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que terminó encarcelado ese mismo día. Luego ella sufrió una etapa muy complicada
hace 12, 13, 14 meses, en el verano nuestro pasado, de violencia subversiva, ¿no? El país ardió en llamas, el país fue literalmente incendiado por hordas subversivas que causaron mucho daño a la propiedad pública, privada, a la vida, etcétera. En ese contexto de extrema violencia es que hubo algunos muertos y eso es tema de investigación fiscal para determinar responsabilidades si hubo realmente o no violación de derechos humanos. De hecho que hubo actos como tomar aeropuertos, donde en cualquier parte del mundo alguien que toma por la violencia un aeropuerto pues le va a caer una bala y eso no es atentar contra los derechos humanos, esa es una bala que se ganó la persona que hizo ese atentado, ¿no? En Claro. Venezuela, en Perú, en China o en Washington va a pasar eso, ¿no? Pero a ella le colgaron el tema de ser responsable de esas muertes como una violación de derechos humanos. Hay un enfrentamiento de ella con la izquierda más moderada, la llamada izquierda caviar, que de hecho ha jugado contra ella. Y ahí ya viene una lectura política de estos hechos penales, de esas investigaciones. Esa izquierda no extremista, no marxista radical, que es la que ganó la elección, entró en alianza con Pedro Castillo, la llamada izquierda caviar. Y esa alianza se mantuvo al inicio del gobierno de Castillo, tuvieron la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía, y en un momento dado se rompe esa alianza. Cuando ingresa un nuevo presidente del Consejo de Ministros en tiempo de Castillo, el señor Aníbal Torres, que arrinconó a esa izquierda. Esa izquierda, digamos, nunca ganó elecciones, pero siempre gobierna, porque hace alianzas con los que entran, sean de derecha, de centro, de cualquier filiación, ¿no? Había hecho una alianza con la extrema izquierda y ahora ellos también están buscando recuperar ese espacio y están actuando para debilitar al régimen de Boluarte. Ahora, Luis, en medio de todo, sorprende gratamente que las crisis políticas sucesivas del Perú no afectan al crecimiento económico. Gracias a Dios aprendieron la lección. O sea, ustedes tienen un secreto extraño porque Perú tiene muchos años creciendo, ¿no? Es como una italianización de la política peruana. Sí, esa frase se hizo mucho en España, en Italia, hace 2, 3 décadas. Es cierto, la economía va por un lado más o menos próspera y la política por otro lado caótica, corrupta e inestable. Eso estaba pasando en Perú. El crecimiento económico se ha desacelerado, ¿no? Ha habido varios trimestres de crecimiento negativo, pero negativo de pocas décimas, de menos 0.4, menos 0.5, y que nos ha llevado a una etapa de recesión, de hecho, ¿no? Donde también tuvo un impacto la violencia del verano pasado, que tuvo una incidencia en la economía, en la actividad agroexportadora, en la actividad minera, que se vio paralizada por esos desmanes, ¿no? Pero Perú tenía una estructura regulatoria muy firme, muy sólida. Perú tiene 22 tratados de libre comercio con el mundo, desde China, Estados Unidos, hasta Mercosur y la Unión Europea, tanto bloques de países como economías que son muy poderosas. Las exportaciones peruanas han seguido subiendo. Para que te des una idea, Rafael, el año 2020 Perú exportó 40.000 millones de dólares. Caramba. El año 2022... Y no exporta petróleo, ¿eh? Sí, exportó 40.000, claro, una exportación muy minera, ¿no? Claro. Y los minerales se habían favorecido también por un precio internacional. Pero de 40.000 millones de dólares el año 2020, el año de la pandemia, subió a 64.000 dólares el año 2023. Entonces hay un incremento casi del 60% en una etapa de 3 años post-pandemia, ¿no? Y eso está basado principalmente en los acuerdos de libre comercio y en los incentivos que ha dado Perú a la inversión, a la estabilidad jurídica que ocurrió y a un marco regulatorio que ha estado funcionando. Entonces eso ha llevado a que Perú tenga una inflación más o menos controlada, que en el peor de los casos se ha llegado a 6-7%, tenga una deuda pública que no llega al 31% del PBI y algunos indicadores macroeconómicos que contienen una caída mayor de la economía peruana. Muchísimas gracias por toda esta información. Es un panorama complejo y muy interesante. Luis Benavente. Seguiremos atentos a cómo Dina Boluarte logra surfear esta nueva crisis política, el Rolex Gate, la renuncia de ministros. Te volveremos a llamar, Luis. En Perú. Muchísimas Muchísimas gracias a Luis Benavente, por la experto en política invitación. peruana. Buenas tardes. Buenas tardes.